Muchas veces habrás oído que las máquinas funcionan con ceros y unos. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos programas, lo hacemos con algunos de los muchos lenguajes de programación que existen hoy en día. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo una máquina que supuestamente solo interpreta números binarios es capaz de comprender un lenguaje de alto nivel como C++, Java, PHP o Python? ¿En qué se diferencian estos lenguajes de programación? Si quieres descubrirlo, acompáñame. Hola, aprendices de superhéroes. Me llamo José Manuel Gómez y hoy me gustaría contarte algo que quizás nadie te haya explicado hasta el momento. ¿Cómo puede una máquina entender un lenguaje de programación? ¿Nunca te lo has planteado? Cuando escribimos un programa, utilizamos una extraña mezcla de palabras en inglés combinadas con ciertos números, pero sin embargo, habrás escuchado que los ordenadores solo funcionan con unos y ceros. En este vídeo te lo voy a explicar y te indicaré qué programas necesitamos para empezar a trabajar. Pero antes que nada, solo quiero recordarte que este vídeo se incluye en la unidad 1 de Introducción a la Programación del curso MOOC de Programación en Python de la Universidad de Alicante. Pero vayamos al grano. Un ordenador está compuesto por distintos componentes. Entre los más destacados se encuentra la unidad central de proceso, la memoria, los discos duros y diversos dispositivos de entrada y salida como son el teclado, el ratón, la pantalla y la webcam, por poner solo unos pocos ejemplos. Todos ellos se comunican mediante impulsos digitales, es decir, que solo tienen dos valores, 0 o ausencia de electricidad y 1, que indica que existe una corriente eléctrica. Normalmente, los programas, que no son más que una secuencia muy larga de agrupaciones de ceros y unos de 32 o 64 bits, están guardados en el disco duro, pero para ejecutarlos necesitamos primero cargar ese código en memoria RAM. Tanto esta memoria como el disco duro se utilizan para almacenar la información. La RAM es volátil, es decir, que cuando apagamos el ordenador, la información que contiene se pierde. Sin embargo, lo que guardamos en el disco duro o en una memoria USB, no. Si la información de la memoria RAM se pierde cuando apagamos el ordenador, pero en el disco duro no, ¿no te has preguntado nunca por qué no ejecutamos los programas directamente desde el disco duro y así nunca perderíamos la información aunque hubiera un apagón? Pues la respuesta es sencilla, porque la memoria RAM es mucho más rápida que los discos duros. ¿Te parece lento algunas tareas que hace el ordenador? ¿Qué te parecería si fueran 100 veces más lenta? Pues es justo lo que ocurriría si utilizáramos la memoria del disco duro en vez de la memoria RAM. Es decir, si una tarea te durase un segundo, utilizando el disco duro directamente, tardaría hasta 2 minutos. Cuando ejecutamos un programa, lo primero que hace el sistema operativo es cargar todo el programa en la memoria RAM. Es por eso que, normalmente, los programas tardan un tiempo antes de ponerse en marcha, pero después ya van fluidos y sin esperas. Una vez en la memoria de trabajo, la unidad central de proceso lee y ejecuta las instrucciones a máxima velocidad. Un ordenador es realmente tonto y sin software solo sabría hacer una sola cosa. Cuando arranca, buscar en una posición dada del disco duro el sistema operativo y ejecutarlo. El sistema operativo no es más que otro programa. Este permite gestionar de una forma determinada los distintos dispositivos e indicar cómo vamos a arrancar a su vez otros programas. Pero si quieres saber más sobre las diferencias entre los sistemas operativos y el resto de programas, te animo a que estés al tanto al canal, pues en mi otro curso MOOC de Informática Forense hablaré con más detalle al respecto. No obstante, en este vídeo vamos a centrarnos en lo que es la programación. En resumidas cuentas, tenemos un ordenador que solo entiende de 1 y 0,
Si queremos programar para él en su lenguaje nativo, nos resultaría altamente complicado, pues nos costaría mucho memorizar esta secuencia de unos y ceros que forman cada una de las instrucciones y seguramente cometeríamos muchos errores. Es por eso que nacieron los lenguajes de programación, que no son más que una forma de representación formal y sin ambigüedades de estas instrucciones, de tal manera que un humano las pueda entender con cierta facilidad. Pero, como hemos visto, el ordenador no entiende este lenguaje, y si le dijéramos que ejecutase cualquier programa hecho con cualquiera de los lenguajes de programación existentes, que hay cientos, no sabría interpretarlo ni hacer nada. Para que un ordenador entienda estos lenguajes, necesitamos otros programas que actúen como traductores. Es decir, que estas instrucciones que nosotros escribimos en nuestros programas se deben convertir a código máquina, secuencias de unos y ceros, si queremos que puedan ser ejecutados. Principalmente existen dos tipos de programas traductores, los compiladores y los intérpretes. Los compiladores lo que hacen es coger un código escrito en un lenguaje determinado, por ejemplo, C++ o Java, y antes de poder ser ejecutado lo convierte a un archivo binario. Aunque el lenguaje Java es un lenguaje especial, pues este lenguaje se debe compilar para una máquina virtual, es decir, una máquina ficticia. Pero después, este código máquina se tiene que interpretar para la máquina real. Pero bueno, este es un detalle para los más puntillosos del canal. Este archivo binario ya contiene las instrucciones con unos y ceros que el ordenador entiende y son los que ya podremos ejecutar directamente. En Windows, estos archivos tienen la famosa extensión .exe. A los lenguajes que necesitan este proceso antes de su ejecución se les llama lenguajes compilados. Por su parte, los intérpretes son programas que van traduciendo en tiempo real nuestro código al código máquina que entiende la propia máquina. Es decir, que no hace falta este proceso de compilación previo, aunque siempre necesitaremos ejecutar nuestro programa con dicho intérprete. A estos lenguajes se les llama interpretados y el Python, el PHP o el Perl son lenguajes de este tipo. Ambos tipos de lenguajes tienen sus cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, los lenguajes compilados no necesitan de un traductor en tiempo real y por lo tanto se ejecutan más rápidos que los interpretados. Mientras que programar en un lenguaje interpretado suele ser más rápido, pues podemos ver los cambios en el código sin tener que compilar previamente. Cada lenguaje de programación tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, Java es un lenguaje de programación que me gusta mucho porque te ayuda a minimizar los errores de programación si sigues unas ciertas pautas. Sin embargo, es bastante engorroso y hacer alguna pequeña cosa se hace bastante pesado y tedioso. Por otra parte, el Python es un lenguaje cuya principal característica o política es la sencillez, aunque sacrifique ciertas buenas prácticas de la programación, como es la declaración de variables. No obstante, considero que Python es uno de los mejores lenguajes de programación que se pueden utilizar para aprender a programar. Pero, ¿cómo empezamos a programar? Pues en un principio nos bastará con un editor de texto plano, como es el bloc de notas de Windows o el Gedit o el Kate de los sistemas operativos Linux. El Microsoft Word no nos valdría como editor para programar porque no es un editor de texto plano, pues nos deja cambiar el estilo y el tamaño de partes de los documentos a nuestro gusto. Un archivo de texto plano tiene exactamente el mismo estilo de letra en todo el documento. Hay cientos de editores de texto que se pueden utilizar. Sin embargo, yo recomendaría utilizar entornos de programación especialmente diseñados para escribir código. Estos entornos te facilitan mucho las cosas,
pues te colorea los distintos tipos de instrucciones, te permiten el autocompletado, es decir, terminar o aconsejarte las instrucciones antes de acabar de escribirlas. Tiene herramientas de depuración integradas y, en general, mejoran considerablemente la experiencia del desarrollador. Resumiendo, para empezar a programar en Python necesitamos dos ingredientes básicos: un intérprete y un editor o entorno de desarrollo. En el próximo vídeo voy a explicar cómo instalar ese software y empezar a programar un sencillo programa. Si te ha gustado el vídeo, pues te animo a darle al like, a suscribirte y a activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Y recuerda, un gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.